Y ¿saben qué? Debemos abordar la realidad, aunque duela, aunque parezca una descripción pesimista la de hoy, pero yo me voy a ceñir a los datos concretos, información, que es lo que muchos que se sientan delante de una cámara o de un micrófono no tienen. Ven los titulares y de ahí opinan o leen lo que otro escribió o dijo. Pero es ahora, porque a pesar de todo hay esperanzas. Y esas esperanzas deben motorizarse desde abajo, desde el propio pueblo a la hora de elegir. El país está en carne viva, sí. Responsabilizar al gobierno de Javier Milei de las heridas abiertas en el cuerpo social argentino, bueno, sería como mínimo injusto, ¿no? Ahora dispensarlo, excusarlo, perdonarlo de la obligación de restañarla sería una ingenuidad de nuestra parte. Encarrilar la economía era una prioridad y hacerlo, vale decirlo, implicaba pagar costos. Tal vez altos costos. En la mirada liberal no había otra alternativa más que cruzar el desierto. Tantas veces se ha usado ya esta figura en la historia. Ayer mismo la usamos en nuestro editorial. Cruzar el desierto hasta arribar al prometido oasis. ¿Cuánto esperamos eso? Pero la mochila es pesada y no todos están en condiciones de cargarla y de marchar. ¿Y qué pasará con ellos? ¿Quedarán tirados en las arenas ardientes? Han transcurrido ya un cuarto de siglo del 2021, ¿se dieron cuenta? Y la foto de la Argentina refleja un país socialmente quebrado, donde las brechas entre franjas parecen insalvables y la movilidad social de la que tanto nos enorgullecíamos en el pasado, obviamente, el pasado lejano, hoy ha mutado en anquilosada estratificación y condena. Aquí, quien nace pobre, muere pobre. Así es que al orden macro no siempre le responde el micro. El marco económico general parece ir encuadrándose en algunas variables claves, hay que reconocerlo. Pero varias de las medidas de emergencia que toma el gobierno, como elevar, por ejemplo, las tasas, impacta directamente por debajo de la línea de flotación del sector productivo. Resulta imposible tomar un crédito, una herramienta dinamizadora de la economía. Este es el sustrato visible de una sociedad que, como tantas otras, tiene capas más profundas que algunos no ven. Cualquier sociólogo que se ponga a escarbar encontrará situaciones difíciles de creer y tanto más de soportar para un país repleto de recursos naturales que por su corrupción y obediencia a intereses externos a veces terminó forjando un destino miserable. En Argentina, más de 5 millones de personas habitan en 6.000 barrios populares, esos que vulgarmente llamamos villas. Y esto son datos reales, son datos más recientes del Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP. Consúltenlo, de ahí extraje mis datos hoy. Esta cifra representa aproximadamente un 10% de la población nacional. La entidad publicó recientemente también el relevamiento de condiciones habitacionales. ¿Saben qué? Trabajo que se hizo eje, donde en 9 barrios, pero de 6 provincias distintas. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que pareciera que está en la gloria. La provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes
y Tierra del Fuego. Miren si la muestra no es buena. Esta muestra alcanzó a 1.485 hogares, abarcando un total de 5.024 personas. Los resultados son realmente escalofriantes. En la medida en que avanzaba, les puedo asegurar que se me caía la cara de vergüenza. El 41% de las familias recurre a comedores comunitarios, cifra que llega al 60% en barrios como la Isla Maciel, en la provincia de Buenos Aires, u otro, Virgen de Satanudos. Además, el 74% de los hogares encuestados es beneficiario de algún tipo de asignación estatal. Solo un 18% de la población cuenta con cobertura de salud, mientras que un 13% de los hogares incluyen al menos una persona con discapacidad. ¿Habrán hecho este estudio? Solamente 27% de las viviendas relevadas, se ubica sobre las calles asfaltadas, pero 46% sobre calles de tierra. El espacio público es percibido como insuficiente por casi el 80% de los habitantes de los barrios. El 61% de las personas no tiene árboles frente a su vivienda. El 90% de los hogares enfrenta un alto riesgo ambiental. El 49% de las viviendas se encuentra cerca de aguas contaminadas y el 29% junto a basurales. Cerca de la mitad de los hogares presenta grietas, filtraciones, goteras, y entre el 20 y el 45% carece de agua caliente y lavamanos en el baño, una piletita con agua potable. Servicios públicos, el 73% de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión de calidad o en cantidad, y apenas un 11% directamente no cuenta con ningún tipo de acceso. A balde puro en una canilla pública, esa que inauguraba Cristina, rodeada de un montón de gente. El 50% de los hogares relevados, accede al agua mediante conexiones que son informales. El 63% se conecta de manera precaria a la red eléctrica, está enganchado, como se suele decir. El 36% tiene acceso a Internet solo a través del celular o carece completamente del servicio, entonces viven desinformados. El mapeo de los barrios populares habla de la precariedad y condiciones de vida de un grupo humano que sobrevive a partir de los ingresos que genera la economía informal, sin ningún tipo de beneficio social, y por el salvavidas que en algunos casos significa la AUH, la Asignación Universal por Hijo, entre otros programas estatales, que este gobierno, vale reconocerlos, atendió y superó en porcentajes. Un escalón más arriba se ubica la vapuleada clase media argentina, de la que largamente hablamos ayer en nuestro editorial. Todo un estandarte de tiempos mejores, tal como lo describimos ayer, insisto. Esta franja social no califica para ayuda estatal y, aunque muchos acceden a trabajos registrados, una buena cantidad de los últimos años ha tenido que volcarse al cuentapropismo. Están atados al monotributo como a un grillete, como presos, tanto a la base de la pirámide social como a su inmediato escalón superior. La inflación de los últimos años lo fue rotizando a fuego lento. No nos olvidemos de eso. Las planillas oficiales del INDEC
Cuentan que el proceso inflacionario ingresó en una parábola descendente, pero, sin embargo, tantas veces lo hemos dicho aquí, muchos de los argentinos no terminan de palparlo debido al constante aumento de los productos en las góndolas de los supermercados y del incremento en las tarifas de transporte o de servicios. De hecho, septiembre inauguró su función con una interesante suba, ¿no? Los vaivenes económicos hicieron que algunas personas perdieran el equilibrio y sufrieron una caída en términos sociales. El clima social aparece dominado por el malestar económico y una percepción generalizada de deterioro. El 51% se ubica en las clases baja o media baja, lo que marca la autopercepción de vulnerabilidad de más de la mitad de la población. A su vez, casi un 41% califica su situación personal como mala o muy mala. La percepción sobre la inflación muestra un altísimo nivel de desconfianza hacia el INDEC. El 67.4% de total de gente encuestada considera que los datos oficiales no reflejan adecuadamente la variación de sus costos de vida. Y frente a un 29,9% que sí confía en las mediciones hechas. Aquí debo agregar lo que siempre digo. El sistema es viejo, no creo que, como lo hacía Moreno conjuntamente con Kicillof, estén falseando los datos. Sí creo que hay que ayornar la metodología para poder medir precisamente la inflación. Hoy las principales preocupaciones son situación económica e inflación en un 28%, corrupción en un 22,3%, fíjense cómo ya cambió, ¿no? Desempleo el 16%, la inseguridad un 12,6%, aquí ha trabajado bien el gobierno, hay que decirlo, pero educación el 7,6%, salud el 5,9% y narcotráfico el 4,8%. El universo de los jubilados también tiene sus particularidades. Tantas veces hemos tratado ese tema aquí en Juntos en REC. Y de acuerdo a los datos de encuestas permanentes de hogares, del último trimestre del 2024, el 15,47% de los hombres y mujeres de la tercera edad sigue trabajando, ya que no les alcanzan los ingresos, obviamente. Y por otra parte, el informe elaborado por inquilinos agrupados, que también he consultado, muestra que el 70% de los jubilados inquilinos no llega a ingerir 4 comidas diarias y el 35,5% manifestó que apenas alcanza a cubrir 1 o 2. Si esto no te duele, hermano. También se destaca que aún en jubilados que no necesariamente cobran la mínima, el alquiler insume el 48,8% de los ingresos. Contame cómo se vive. En términos generales, en los últimos meses, el 66% de los inquilinos hizo recortes en comida, en vestimenta, el 64% en vestimenta precisamente y el 53% en salud. Ya esto es tocar bien fondo. Estos datos son extractos de varias encuestadoras, Sobre la cubierta de este Titanic social danzan el dólar y las tasas de interés. En la semana víspera de las elecciones, el gobierno salió a la cancha haciendo lo que no dijo que iba a hacer o lo que dijo que no iba a hacer y se dispuso a invertir en el mercado cambiario para evitar que la divisa estadounidense atravesara el techo de la banda, pautado en 1.400 pesos, como saben. ¿Saben qué? Hoy
rompió 1.435 pesos y el riesgo país por sobre los 1.100 puntos básicos. Claro, no nos olvidemos de todas maneras que veníamos de la era del dúo Fernández-Fernández en más de 2.800 puntos. Sacrificar reserva dista de ser una estrategia ideal, pero urge hacerlo, porque la incertidumbre electoral ya ahora, las de octubre por cierto, asusa la cotización del billete verde y ya se sabe, ¿no? Esto suele replicar en el precio de los bienes de consumo, inmediatamente. Yo creo que en los grandes supermercados hay más gente remarcando que gente en las cajas o que gente haciendo reposición. Y de acuerdo al anticipo de algunas consultoras, la inflación de agosto parecía que va a ser del 1,9% a nivel nacional. Recordemos que el INDEC va a difundir este dato la semana que viene, ¿no? Mientras que en Gran Buenos Aires ascendería al 1,6%. El gobierno eligió subir las tasas para contener el dólar y así mantener con riendas cortas al proceso inflacionario y paga las consecuencias por el lado de la actividad. Si no hay crédito, no se puede. Las industrias pymes no se cansan de remarcar que el crédito en el actual contexto está absolutamente descartado y el crédito es el motor de las industrias pymes. Los daños colaterales van también por el lado del empleo, ya que se destruyeron 250.000 puestos de trabajo en 18 meses. Claro, había muchos ñoquis en el Estado, es cierto, pero eso representaba, según el gobierno, apenas unos 50.000. Los daños colaterales van también por el lado del empleo. Hay que tenerlo en cuenta. Si no tenés ingreso, ¿cómo vivís? Para tomar solamente un rubro, mira, se puede ejemplificar. Algo común, algo que lo vemos, con las panaderías, donde se registró a nivel nacional el cierre de 14.000 comercios en ese lapso que les contaba, 18 meses. Dicen los analistas que octubre, momento de elecciones legislativas a nivel nacional, será una bisagra en el tiempo. Coincido. De los resultados de la contienda dependerá, aseguran algunos, que el gobierno gane en confianza y reduzca la tasa de interés sin temer una disparada del dólar. Que el riesgo país inicie una parábola descendente y entonces la Argentina se vuelva un destino atractivo para los inversores. Que los engranajes de la producción vuelvan a moverse y puedan crearse empleo genuino, algo que tanto reclamamos desde acá, ¿no? Si este escenario forma parte o toma alguna medida, va tomando alguna forma, aunque sea de manera paulatina, pues entonces en la Argentina comenzará a marchar rumbo a un futuro promisorio. No todo está perdido. Un futuro promisorio que sea hacia la constitución de un país que produce y que trabaja, dejando atrás definitivamente el pernicioso perfil de la patria financiera y la vagancia. Para lograrlo, todos debemos ser conscientes de que estamos en un mismo barco, incluso los opositores a este gobierno. Esta inmensa tarea es de todos, reconstruir la República, pero se hace juntos.